Hay un tema que nos ha llamado poderosamente la atención y que está y seguirá estando en los primeros planos en los medios de comunicación. De hecho, ya ha provocado 2 artículos míos, personal, sobre el tema, que usted lo puede encontrar tanto en el periódico Nacional de Ahora como en el periódico digital de La Z y en otros diarios. Es el tema de Félix Bautista, la demanda que ha encausado contra 3 ciudadanos muy respetados y muy queridos de nosotros, que son Andrés L. Mateo, Jaime Aristicuder y José Alejandro Ayuso. Él tiene una demanda interpuesta en los Estados Unidos. Nosotros tenemos como invitado muy especial este domingo al escritor, poeta y gran amigo nuestro, Andrés L. Mateo. ¿Verdad? Vamos a saludarle inmediatamente. Andrés. Muchísimas gracias. Me siento muy bien en este ambiente, un ambiente de amigos y de personas muy queridas. A eso es recíproco. Así es. Dinos, Andrés, ¿te sorprendió la demanda interpuesta por Félix Bautista? ¿Lo sorprendió a los 3? Bueno, ¿Lo esperaban? en mi caso particular, me sorprendió que en ese ámbito se me situara como un demandado. Sobre todo porque la demanda se radicó en Miami y eso supone que el hecho, el acontecimiento ha tenido alguna relación con esa comunidad de los Estados Unidos, ese estado de los Estados Unidos. Y en el caso concreto de la puesta en circulación del libro El lado oscuro de la Sun Lan, yo no estuve en Miami, no hice la presentación, no escribí el prólogo. En los famosos 66 párrafos en que se sustenta la demanda y la intimación para la retractación, hay una cita del prologuista, que es José Alejandro Ayuso, de un artículo mío sobre la concepción patrimonial del Estado, que yo introduzco en la presentación de ese mismo libro en la República Dominicana, que sí la hice yo. Yo presenté el libro Sí, yo estuve ahí. por primera vez En el hotel el Sheraton. Y yo cité, extraído directamente de mi artículo La concepción patrimonial del Estado, una constante en relación con la práctica política en la sociedad dominicana, que es esa ideología que desde la fundación de la República ha sido casi inseparable de nuestro proceso histórico, que consiste en que los partidos políticos y los líderes de las grandes etapas de la historia nacional hacen indiscernible los bienes públicos de los bienes de los partidos y de los líderes. Eso se llama concepción patrimonial del Estado y ha gravitado enormemente en la sociedad dominicana. Y bueno, en unos 169 años de vida republicana, en nuestro país ha habido muy poco interregno de la práctica política nuestra en el cual no haya habido el ejercicio de la ideología patrimonial del Estado. Es poquísimo. Ahora, Andrés, yo me atrevería a preguntarle, más que a ti, a Ricardo, que es un estudioso del derecho, que es profesor de derecho en el país y de grado, de posgrado, si está bien sustentada, Ricardo, si está bien hecha la demanda, si en el caso, por ejemplo, de Andrés, por lo que él acaba de decir, es posible hacer eso, cuando los hechos se produjeron aquí, cuando la primera puerta de circulación se hizo aquí en el país. Sí, a mí me extrañó mucho que se hiciera en Estados Unidos y no aquí en el país. Bueno, yo tengo una opinión particular sobre ese aspecto, pero a mí me luce que esta demanda, de la manera y el lugar, en razón del lugar y la materia, tiene un fin ulterior. Y esto sería bueno que Andrés lo respondiera. A mí me luce que el hecho de incoarla fuera del territorio nacional, en un lugar económicamente caro, tiene un fin economicista, es decir, persigue forzar y de alguna manera asfixiar a los demandados con los viajes, los viáticos, el pago de una oficina en los Estados Unidos. Son burós que trabajan y
muy cotizados, muy caros, que se encargan de diferentes materias, son firmas, y eso sería una manera de producir una gran presión económica, más sobre un hombre que no es rico ni millonario como Andrés, más rico y millonario que de palabras y de la lengua. ¿No? Yo no creo que vamos a encontrar, a pesar de una gran producción literaria, en diferentes géneros, Andrés. Bueno, yo también creo eso, creo que hay toda una estrategia de hacernos desangrar, pero nosotros hemos contrarrestado con una táctica que lleva el conflicto al seno del pueblo. Nosotros hemos participado de muchísimas reuniones de apoyo a nuestras posiciones. Hay un comité de actividad destinado a la lucha contra la corrupción que ya está en una etapa de recaudación de fondos. Estamos activando todo lo que constituye las estrategias de defensa en territorio norteamericano y en territorio dominicano. La demanda parece que va a ser federal. Si fuera solo una demanda de carácter estatal, la estrategia de defensa sería otra. E incluso el carácter de la demanda sería diferente, porque en Estados Unidos es distinto una demanda estatal que una demanda de carácter federal. Ellos, la introducción de la demanda ha sido por la vía, parece, porque no se ha depositado hace apenas un día nosotros hicimos una revisión en el sistema norteamericano de justicia y no hay, en lo que respecta a la demanda, todavía ninguna sustentación. O sea, no ha sido depositada, no está en el sistema y por lo tanto todas las estrategias se van a seguir remitiendo a la preparación para el juicio. Dos cosas. Sí, perdóname, Juan, Sí. porque sobre esta parte, escúchame, Andrés, un hombre que ha escrito, estudiado, que ha ventilado tanto y que ha escudriñado las vísceras del poder, del uso del poder, con tanta belleza como tú lo haces, pero con tanta enjundia, un lingüista que se ha encargado tanto de desentrañar las entretelas del poder, sobre todo en el país, y verte ahora retratado y de alguna manera señalado por esa fibra dura del poder, debe ser un acto incómodo, pero a la vez debe de tener algún ingrediente especial. Bueno, mi vida entera, no desde ahora. Yo escribía artículos muy urticantes en la era de Balaguer y durante los 12 años de Balaguer. Recuerdo las palabras perdidas, por Claro, yo es una escribí colección fenomenal. las palabras perdidas, escribí Premio Nacional. al filo de la dominicanidad, Sí. escribí muchos textos de interpretación coyuntural, porque una cosa no ocurre, por desgracia, en la sociedad dominicana. Y es que, por ejemplo, un libro como el de Jaime Arista Escuder, o como el de Miguel Guerrero, o un libro como el de Fausto Rosario Adame, que son libros de análisis de coyuntura, produce este tipo de Y espanto. son libros de análisis sistémico, Claro. genérico, proceso histórico. Mira, tú conoces, por ejemplo... Yo me atrevería también a citar el libro de Fausto de Santiago. El de los, no, dueños, claro. los dueños del país. Los dueños y del país. Y el de las familias. El de las familias, Y el de las son las dueñas del familias. país, y el otro, el más reciente, Sí, claro. que es el de los empresarios. El de los empresarios, sí. Bueno, esos libros en cualquier otro país del mundo Esteban Rosario. son corrientes. Mira, en México hay una enorme tradición del análisis de coyuntura. Si tú te lees, por ejemplo, a Isabel Sarlo en Argentina, vas a entender todas las intríngulis del kirchnerismo. Y si te lees a 2 o 3 autores en relación con el menemismo, vas a conocer todo lo que el menemismo era, porque es un estudio fáctico, en proceso, la historia en movimiento la que se analiza. ¿Qué ocurre aquí? El fenómeno de Félix Bautista tiene que ser explicado desde el punto de vista de muchos libros que analicen la coyuntura política y social dominicana, porque no es posible, sin ninguna ironía, que una persona que en el año 96 declara 500,000 pesos de patrimonio total, incluyendo la cama, los muebles, los zapatos con los que se levantaba en la mañana, y que en el año 2000 proclama que tiene 16 millones de pesos,
No es posible que en tan poco tiempo tenga fortuna ascendente a miles de millones de pesos, sin que sea un fenómeno de carácter económico y sin que no haya sido... Díaz Rúa declaró 100 y tantos millones y 4 años después declaró más de 500 millones. Por supuesto. Entonces, son situaciones de coyuntura que la sociología, la economía política Pero es tiene que una analizar. materia que ha sido muy recurrida en escritores, periodistas, analistas, Pulitzer incluso. Claro. En Estados Unidos hubo una corriente amplísima de una generación que ya está evanescente. Norma Mailer, Betty Friedan. Claro. Mira, los Galbraith, libros de Friedan, ahora que tú los citas, por ejemplo. Que sacaron a Daniel Bell. Críticos del poder. Sacaron a flote técnicas de evasión de impuestos que permitieron al Estado norteamericano fortalecerse en la defensa de la recaudación del patrimonio público. Sí. Pero en este país no hay ninguna consecuencia. No pasa nada. Aquí cualquier tipo de ser un miserable salta a ser un multimillonario sin haber dejado de ser empleado público. Y no pasa nada, nadie dice, pero bueno, ¿y este milagro económico? Ahora, ¿Y esto qué ha pasado aquí? Hay dos cosas. Dice doña Milagros Ortiz Bosch que el propósito de esta demanda está más allá de la demanda misma, que busca meter miedo, que busca callar las voces disidentes, las voces que están señalando a esta gente. Y yo, entonces me pregunto por otro lado, ¿por qué el señor Bautista no somete a Hipólito Mejía, que hizo la campaña electoral, de todo el proceso, unas acusaciones realmente duras y que lo tomó como eje fundamental de su campaña en lo que a la corrupción desde el Estado se refiere? Digo, bueno, ¿por qué se meterá a Andrés o a José Alejandro y a Jaime y no a una figura que fue presidente de la República, que fue candidato otra vez, que tuvo un 47% de los votos y que el nombre de Félix Bautista saltó durante toda la campaña electoral, acusándolo de cosas peores? Claro. Mira, es muy interesante que tú traigas a colación esos juicios de la doctora Milagros Ortiz Bosch, porque muchas veces, analizando la situación actual, yo me he hecho esas mismas interrogantes como una explicación de mi presencia en ese manifiesto de demanda. No tiene ningún sentido. Yo sé que cuando vayamos a la justicia, el hecho de que un autor cite un artículo mío o cite una intervención mía en un prólogo que se puso a circular allá, no hace ninguna acechanza o referencia difamatoria a un personaje como este, ¿no? No la hace. Y bueno, los abogados incluso en Miami se han preguntado, ¿y este Andrés L. Mateo qué hace ahí? Porque no tiene sentido sustentar la demanda en una cita de un prologuista que la toma de una presentación anterior. Es como si fuera un vocativo. Un vocativo, exacto. Eso por una parte. De modo que yo me he preguntado y me he dado como respuesta ese pensamiento de la doctora Milagros Ortiz O una Bosch. perífrasis, Andrés. Sí, es perifrástico porque, mira, no hay ni siquiera una referencia a su nombre. La cita tiene que ver con una constante histórica, verificable en cualquier momento de la historia nacional, incluso en los momentos de mayor apertura democrática, con caudillismo. Por ejemplo, el caso de la figura de Horacio Vázquez. Mucha gente que sabe que Horacio Vázquez fue un caudillo con todas las características de la tradición caudillesca de este país, ignora que Horacio Vázquez fue también demócrata. Mira, Horacio Vázquez lo tumbaron primero en los periódicos antes que en el golpe del 23 de febrero de 1930 que le da Trujillo. Mucho antes, porque él permitió el juego democrático, porque él permitió la interactuación de los partidos políticos. Pero Horacio Vázquez también tenía la concepción patrimonial del Estado, como la tuvo Moncáceres, aunque Moncáceres tenía una vocación institucionalista, aunque Moncáceres era un presidente cuya intención era fortalecer las estructuras del aparato del Estado y había en su práctica muchísimas cosas positivas, pese a su señalamiento como uno
de los que forman parte de la tradición autoritaria de este país. Lo que quiero decir es que esa desgracia de la concepción patrimonial del Estado es lo que ha originado a su hermana gemela, que es la corrupción. Entonces la referencia a la concepción patrimonial del Estado y a personajes como Félix Bautista y a personajes como muchos otros que emergen súbitamente como potentados, simple y llanamente con un par de ejercicios de gobierno, es necesaria cuando se hace el análisis de carácter histórico. Eso es muy claro. Andrés, tú eres una persona conocida nacional e internacionalmente. ¿Cuál ha sido la reacción de los escritores y de los intelectuales? Bueno, como es lógico, yo he recibido pero mucha adhesión. Sin ninguna duda que esta batalla va a tener el acompañamiento de muchos otros escritores y autores. Por ejemplo, yo he recibido pero mucha adhesión de grupos de intelectuales y escritores dominicanos en los Estados Unidos. Incluso aquí, pese a todo el poder de cooptación, porque por eso explicaba yo que tal vez yo soy un objetivo por el hecho de que yo no me he callado, por el hecho de que yo pongo ideas en circulación en la sociedad dominicana, y eso sin ninguna duda que me lleva a la confrontación con el status quo, con esa vocación de eternidad que tiene mucha gente en relación con el manejo del aparato del Estado. Mira, Andrés, nosotros no tenemos mucho tiempo para esta conversación contigo, y yo no quisiera, ¿nos quedan cuántos minutos? 4, 3, y yo no quisiera como desaprovechar esta ocasión, no sé si Ricardo me lo permitirá, preguntarte sobre lo que está pasando con el sistema educativo en el país. Si tú pudieras tomarte estos 3 o 4 minutos. Sería bueno que invitáramos a Andrés un día de esto para hablar solo de educación. El tema es muy amplio. Yo sí no quiero que tú te vayas sin que sepa que tiene todo nuestro respaldo, nuestra fraternidad y nuestro apoyo pública y privadamente. Muchas gracias, muchas gracias. Yo eso lo sé de antemano. Muchas gracias. Sobre la educación, yo creo que es un buen momento como para impulsar todos los programas que el sistema educativo ha ido acumulando, tanto como reflexión general de expertos, como propedéutica y como diagnóstico. No hay un sistema educativo en América Latina que tenga más estudios realizados. Por aquí ha pasado todo el mundo, por aquí estuvo Braslavsky, por aquí pasó el doctor Tedesco, Guadamú, por aquí pasó Guadamú, por aquí pasó una enorme cantidad de expertos. De modo que hay, en relación con las posibilidades de abordar los problemas del sistema educativo, mucho de dónde tomar. ¿Es valioso el intento? Yo creo que sí, que vale la pena. Vale. Y creo que hay que hacerlo sistémico, porque una cosa que no se puede decir en las correcciones de los sistemas con tanto déficit como el nuestro es decretar una revolución. En la educación no hay revolución. En la educación todo es sistémico. Tú escribiste un artículo sobre particular. Aunque es la única vía que produce una revolución sin ninguna duda pacífica y sin sangre en la educación. Mira, Andrés, oye, el tiempo se nos ha ido. Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer eso que tú dijiste. Un programa, sí, hagamos un programa vamos a hacer un programa solo de educación. Sí, yo Andrés es un educador y un estudioso con mucho gusto. Yo acabo de dar una entrevista que debe salir en estos días sobre temas educativos, que me parece que hay que abordarlo y aprovechar la coyuntura actual. Gracias. Gracias a ustedes por invitarme. Gracias, Andrés. Señores, estuvimos con el lingüista. Para mí la mejor pluma de este país, perdóname Juan. Ajá, sí, la mejor pluma de este país y sus zonas aledañas. Bueno, siempre es un placer, Andrés, tenerte y conversar contigo. Eso que dijo Ricardo hace un rato, también lo comparte Domingo Páez y todos nosotros. Creo que eres una gran reserva para este país. Gracias, muchas gracias. Volvemos enseguida.